Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Por ahí hemos platicado alrededor del concepto retroalimentación, el feedback. ¿Qué es el feedback? ¿Qué verdaderamente es un feedback eh, en cuanto al concepto? ¿Cómo darlo? ¿Qué no es? ¿Qué sí? Etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy quisiera compartirles el proceso, un proceso sumamente sencillo de cómo dar el feedback, cuándo dar el feedback y sobre todo tener bien claro esos puntos importantes o cruciales para que realmente se considere como un proceso de feedback, de retroalimentación. Bueno, así muy rápido, nada más recordando, pues dar retroalimentación tiene que ver con influir de manera positiva, lo dejo muy insistente y enfático, positiva, o sea, influir de manera positiva sobre otra persona, sobre el alcance de algún objetivo, el alcance de alguna meta, y que los colaboradores no solamente necesitan saber o conocer qué están haciendo mal, sino también qué pueden hacer diferente, que es distinto, qué pueden hacer diferente y también lo que están haciendo, si lo están haciendo correctamente para también hacer un refuerzo como tal, ¿no? Entonces, dar un proceso de retroalimentación no es, y con esto comienzo, no es castigar, no es evidenciar, no es reclamar, no es regañar, ¿no? No es de, ven, te voy a dar una retroalimentación. Y entonces empiezas, oye, no has hecho esto, no me has entregado esto, no estás haciendo esto, etcétera, etcétera. O sea, de verdad, no es nada de esto. O sea, dar una retroalimentación no significa regañar, no significa evidenciar, no significa exhibir, no significa consecuencias, no tiene nada que ver con esto. O sea, si lo que quieres es regañar, pues regaña, y así se llama un proceso de regaño. Si lo que quieres castigar, pues es castiga, ¿no? Y genera un castigo. Si lo que quieres es llamar la atención porque algo hizo mal, pues entonces lo defines como te estoy llamando la atención porque esto hiciste mal, ¿no? Entonces no confundamos, por favor, no confundamos lo que es dar un proceso o lo que es dar una retroalimentación versus regañar, llamar la atención, etcétera, ¿no? O sea, de verdad he visto en muchas empresas, en muchas situaciones y en muchas cuestiones hasta incluso personales, ¿no? En algunas cosas de, ven, quiero darte una retroalimentación y al final acaba siendo una advertencia, a veces hasta amenazas, en fin, no es, por favor, no confundan, no confundan. Si van a dar un proceso de feedback, de entrada tiene que ser para redireccionar o reforzar algo positivo, propositivo, o generar algún cambio, ¿no? Generar algún cambio que sea en pro de algo positivo, de algún alcance, de alguna situación realista, alcanzable, etcétera. Otro punto importante es hablar desde tu yo interno, o sea, en primera persona. Si tú vas a dar un feedback a alguien, hablas en primera persona de lo que tú sí sabes, de la información que tú sí tienes y de lo que tú consideras, claro, bajo tu percepción y tus ideas y tu juicio incluso, de lo que vas a dar el feedback. Oye, yo, Carlos, considero que estás haciendo esto así, así y así, y creo que puede ser así. Yo, Carlos, he visto que estás haciendo data, porque también en muchas ocasiones de repente es que vinieron y me dijeron, vino Juan y me dijo, me han comentado por ahí, no, no, por favor. Si vas a dar un feedback, es tú, o sea, en primera persona. Yo, Carlos, he visto esto, yo, Carlos, vi esto, yo, Carlos, pienso esto, yo, Carlos, etcétera, etcétera. O sea, el proceso de feedback es entre dos personas y estás hablando entre dos personas y tú eres la persona que va a dar el feedback, por lo cual debería de salir de ti, en este caso, Carlos Cobedo. Si Juan, Pedro, Mariana fueron a decirte algo y tú le quieres dar un pseudo feedback porque Juan, Pedro y Mariana te dijeron algo de Carlos, pues entonces pues invitas a ese feedback, pseudo feedback, invitas a Juan, a Pedro y Mariana, para que entonces ellos de viva voz pues le digan a esta persona, entonces haces una mesa, que sí hay algunos procesos, lo comentaré en otra ocasión, sí hay como mesas redondas, he participado en algunas como mesas redondas, donde viene un proceso de retroalimentación, que tiene también una connotación, en concepto es similar o igual, simplemente la dinámica o el proceso es diferente. Y claro, también para llegar a este tema, tiene que existir una cultura y madurez organizacional, digamos, alta o digamos positiva o propositiva. Pero bueno, continuando con el proceso de feedback, entonces habla lo que a ti te consta,
lo que tú le quieres decir a tu colaborador o a tu jefe o a la persona que le quieres dar retro y totalmente evitas hablar de un tercero. No hay terceros. Es una retro entre dos personas, ¿ok? Entonces, otro paso importante, pues que sea en un ambiente cordial, ¿no? O sea, cuando digo en un ambiente cordial, pues no es que vas a ir a buscarlo a su lugar de trabajo o etcétera. Pues a lo mejor le dices, oye, ¿me permites unos minutos? Quiero platicar contigo, etcétera. Y no sé, si estás en una oficina donde es un edificio, pues a lo mejor bajas, ¿no? Bajas y te sales como para que estés en un ambiente o en un lugar neutro. Ese pudiera ser una forma. También hay cuestiones virtuales o digitales, que también lo he ejecutado por estos medios, donde lo puedes hacer en un Zoom, Teams o cualquier otra plataforma, también creo que se vale, siempre y cuando también haya cierta, no sé, cierta confidencialidad, va a decir como cierta, no sé, intimidad. A lo que me refiero es que pues solamente estén estas dos personas escuchando. Que lo hagas en un lugar, digamos, neutro, ¿no? Porque de repente los jefes lo hacen de ven, te llaman a la oficina y pues simplemente es natural, ¿no? El ir a la oficina de un jefe, de un director, un gerente o la jerarquía que tenga y que sea tu superior e ir a su lugar de trabajo, a su oficina, pues pesa, ¿no? O sea, hay una situación psicológica, incluso hasta emocional, donde pesa y tal vez no es el mejor lugar para hacerlo, para que verdaderamente fluya y exista un proceso propositivo como es una retroalimentación. Entonces, busca alternativas, ¿no? De espacios neutros, de espacios abiertos, si quieres invitarle un cafecito, un chocolatito o cualquier otra cosa en un lugar, caminando a la redonda del edificio, de la oficina, no sé, en algún lugar. De verdad, esto parecerá un poco absurdo, es bien importante porque es un lugar neutro, ¿no? Donde ambas personas o ambas partes pueden tener una apertura, expresión, emocionalidad diferente a lo que es estar dentro de una oficina de algún superior o subordinado. Entonces, ese sería, digamos, otro tema importante. Debes de tener claramente definido el objetivo, o sea, debes de tener un objetivo claro. Y ahí es donde haces estos filtros, donde comenzaba diciendo, si tu objetivo es reconocer o reforzar algo, bien, puedes dar una retro por eso. Si tu objetivo es que la persona redireccionar algo, cambiar, modificar algún comportamiento, alguna situación, algún resultado, también, ¿no? Se vale dentro de este feedback. Si tu objetivo es, insisto, regañar, ya lo mencioné, no es un feedback. Lo que sí a lo que voy es que debes de tener claro el objetivo del feedback, qué es lo que quieres y qué es lo que le vas a decir a la persona, cómo se lo vas a decir. Ahorita hablamos de los cómo. Sin embargo, es sumamente importante que tengas claro, ¿no? O sea, si tú no tienes esta claridad y simplemente nada más hablas y dices, ven, te quiero dar una retroalimentación y no tienes claro, pues vas a hablar reactivamente y créeme que no va a salir nada bueno. Te lo aseguro que de cuestiones reactivas para dar una retroalimentación o pseudo retroalimentación no va a salir nada bueno. Entonces es bien importante que tengas bien definido el objetivo, el qué es lo que quieres transmitir. Y bueno, de manera general hay dos tipos de retroalimentación. Utilizado ahorita un poco de esas palabras. La primera es para reforzar. ¿Esto qué significa? Cuando quieres reforzar algo que se está haciendo bien, es importante dar una retro para eso, ¿eh? O sea, desafortunadamente tenemos acá esta maraña de que la retroalimentación es para regañar, para dar algo malo. No. La retroalimentación también existe y también o está instalado en su concepto para reforzar, es decir, reconocer algo que se quiere, incluso que la persona se quiere que siga haciendo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bien. Oye, quiero reconocerte, quiero reforzar lo que estás haciendo. Estás llegando a una muy buena hora, estás entregando con calidad tus análisis, estás haciendo un buen trabajo con los clientes, estás teniendo una buena actitud, en fin, o sea, cuestiones que quieres reforzar, algo que quieres reforzar para que la persona lo siga haciendo. Parecerá un poco absurdo y de repente he escuchado, pero ¿por qué le tengo que decir esto? Pues él sabe lo que está haciendo. Como líder, recuerden, como líder, no hay líderes buenos, no hay líderes malos, hay líderes, punto, liderazgo. Como líder, tienes que también encontrar la manera de hacer estos refuerzos o estos reconocimientos
y no obviar. Es importante, para muchas personas es importante. Entonces, al dar retroalimentación, tienes que reforzar o comenzar incluso reforzando o con este speech. El otro tipo de retro, le llamamos o se llama, los que lo haya inventado yo, es redireccionamiento. ¿Qué es redireccionamiento? Pues simplemente cambiar la dirección o buscar que esta persona cambie la dirección de lo que está haciendo. De lo que tú consideras que pueda ser diferente o que pueda ser mejor, eso es lo que tienes que redireccionar. Buscar la manera de decirle, oye, fíjate, has estado tardándote mucho en contestar los correos de los clientes. Entonces, yo te recomiendo, te sugiero que contestes, digamos, rápido, o sea, si no te lleva tanto tiempo, o bien quisiera entender, ahorita me explicarás, quisiera entender qué es lo que está pasando, por lo cual nos estamos tardando, te estás tardando en contestar a los clientes porque he tenido algunos comentarios. Entonces, creo que lo puedes hacer diferente, creo que lo puedes hacer mejor, solamente quisiera entender, es algo de mi percepción que yo estoy viendo, otra vez, el yo, y que puedes hacer diferente o que puedes mejor. Oye, estoy viendo que de repente hay algunos días que, no sé, te siento como enojado, te siento como triste, como frustrado, y ahí es donde creo que tienes o estás cometiendo algunos errores en tus entregables, en la calidad de tus entregables, etcétera, etcétera. Entonces, también quisiera entender un poco y quisiera saber qué es lo que está pasando para ver si te puedo ayudar o simplemente entender y también redireccionar eso, ¿no? O sea, cambiarlo. Entonces, tal vez cuando estés triste, cuando estés enojado, cuando estés frustrado, pues a lo mejor te tomas algunos minutos, reflexionas, te tranquilizas, etcétera, y entonces retomas tus actividades, pues para que evites estos errores, evites esta mala calidad de los trabajos, etcétera. Es lo que yo creo y es lo que yo estoy viendo. Ahora, importante, en esta parte de redireccionamiento, no nada más es decir lo que tú quieres que cambie o que haga diferente, sino también tienes que dejar abierta esta puerta para que tú puedas entender por qué o qué es lo que está pasando de esta acción. En estos dos ejemplos rápidos que puse es que mencionaba, quisiera entender si estás enojado, si estás frustrado, si estás triste, o sea, si hay algo en lo que tú me quieras comentar, claro está, o qué es lo que está pasando o qué problemas tiene. Cuando tú quieres que una persona en este proceso de retro redireccione algo, también pues debes de estar abierto al proceso de escucha activa, escucha, para que la persona tenga esta confianza y esta apertura de decirte, sí, miren, jefe o colega o lo que sea, pues estoy pasando por alguna situación personal complicada, estoy un poco triste por esto y esto y esto, etcétera. Entonces, tú ya entiendes eso, lo comprendes y entonces también puedes ser empático y puedes decirle, mira, y darle sugerencias. ¿Por qué? Porque lo que estás buscando es redireccionar algo, redireccionar un comportamiento, redireccionar una responsabilidad, redireccionar una actitud, en fin, solo que tienes que también ser empático, escuchar y entender qué es lo que está pasando para poderlo ayudar. Si tú crees que nada más diciéndole, no, ¿sabes qué? Tienes que contestar los correos más rápido. O sea, la verdad es que te estás tardando mucho y tienes que contestar los correos más rápido. Pues otra vez caemos en que no es una retroalimentación, le estás dando una indicación, no una retroalimentación, estás dando una indicación, que es muy diferente. Entonces, en este proceso de redireccionamiento, pues también tienes que jugar este rol de ser empático, de escuchar, de entender, de conocer, para que entonces puedas apoyar como líder, puedas apoyar como colega, puedas apoyar como subordinado, y entonces se empiece a generar verdaderamente un cambio. De lo contrario, no esperes cambios, no esperes cambios con esto. Y bueno, lo más importante, diría yo, es ya para la fase de cierre, ¿no? Cuando ya dejaste claro qué es lo que estás reforzando, es decir, de 1 a 3 cosas, recomendaría de cosas que están haciendo bien, que quieres reforzar, que sigan haciendo, y de 1 a 2 cosas que quieres redireccionar, que estás buscando se haga diferente desde tu percepción, desde tu yo interno, y entonces, al final, al cerrar, puedes empezar a generar compromisos. Oye, entonces, recapitulando, te agradezco. Es bien importante agradecer un proceso de feedback. Parecerá tonto y absurdo. De verdad, es importante agradecer el proceso de feedback, agradecer el tiempo que ambas partes están poniendo, la apertura que ambas partes están teniendo, y entonces generas o cierras con compromisos. Oye, entonces,
Gracias por el tiempo, por el proceso de feedback. Y bueno, simplemente nada más para tener compromisos o poder cerrar y tener estos acuerdos, digámoslo así. Pues uno, pues otra vez, gracias por esto, refuerzas esto, síguelo haciendo, por favor. Y lo que vamos a redireccionar, entiendo que estás o te sientes así, traes algunos temas personales, lo que necesites, estoy abierto a escuchar, estoy abierto a poder apoyarte y obviamente vamos a salir con esto. Tú te comprometes y entonces le pasas la estafeta también a la persona para que también tenga un cierre y entonces sea también corresponsable del proceso. El fin o el objetivo es que desde que inicias un proceso de feedback, o sea, desde que le estás diciendo a una persona, quiero platicar contigo, quiero darte una retroalimentación, hasta que termina, en ningún momento debe haber enojos, no debe haber tristezas, no debe haber reclamos, no debe haber nada negativo. Debería de ser un proceso bonito, déjame ponerlo así, un proceso bonito, un proceso ameno, un proceso abierto, un proceso proactivo, un proceso positivo, un proceso responsable, un proceso en el cual ambas partes se lleven algo desde emocional, racional, profesional, etcétera, pero positivo para que no sea un proceso más de una charla, un regaño y ambas personas digan, no, pues bueno, es una más, ¿no? Un regaño más, una plática más. No, no, o sea, de verdad, hoy tenemos, déjame decirlo así, sumamente prostituido el proceso de feedback y es totalmente incorrecto. Creo que es un proceso de alto impacto, es un proceso positivo que puede generar grandes cambios y sobre todo en equipos o gente de alto desempeño y que tú también, si tú eres la persona que está dando el feedback, también seas empático, tengas un buen juicio, seas yo interno, o sea, hables por ti, no por lo que otros vinieron a decirte, no porque los otros vinieron, eso es chisme. Y esos son otros procesos y no tiene nada que ver con el feedback. Entonces, te recomiendo que hables desde tu yo interno y inicies y termines de una manera positiva y propositiva. ¿Ok? Pues listo. Proceso de feedback rápido, explicado rápido, altamente recomendado para poder generar motivación o empoderar a gente o equipos de alto desempeño. Algo importante, perdón, el cada cuándo doy feedback. No hay una regla, no hay una regla, lo que sí te diría o te recomendaría es no abuses, es decir, no vas a dar feedback todos los días, no vas a dar feedback cada hora, no. O sea, dependiendo de la situación, dependiendo de la persona, he conocido algunos líderes que dan feedback una vez al mes, creo que es sano, que es adecuado, y entonces todo lo que pasó en ese mes se junta, se reflexiona y se pone en una sesión de feedback. Hay algunas empresas que utilizan el feedback para procesos de desempeño, ¿no? Por ejemplo, de méritos, de pagos de variables, etcétera, etcétera, que pudiera ser cada 6 meses o cada año. También creo que es correcto o es adecuado. Hay algunas personas que he escuchado que lo hacen semanalmente, aunque creo que semanalmente no dejas pasar mucho tiempo para, por ejemplo, cuando quieres redireccionar algo, pues tiene que haber un cambio de fondo, un cambio de raíz y no se hace de un día para otro, ¿no? Entonces, tal vez deberías de dejar un poco más de tiempo. Tal vez aquellas empresas que no lo tienen manejado, que no lo tienen maduro, pues tal vez recomendaría hacerlo cada 15 días un proceso de feedback y seleccionar a aquellas personas con los que consideras debes de redireccionar, si fuera el caso, y aquellos con los que debes de reforzar, ¿no? Puedes hacer ahí 2 filtros para que no sea un proceso como tal. Lo que sí hay que cuidar es que no sea un proceso cansado, que no sea un proceso continuo donde ya a los empleados o a los jefes o a los colegas ya les dé flojera asistir al proceso de feedback porque ya ni siquiera tienes nada más que decir. Entonces, de verdad, un proceso de feedback no hay un tiempo estipulado, lo que sí hay es un contenido confirmado, valorado y claro. Entonces, cuando quieras dar un feedback, primero el objetivo y entonces ejecutas como tal. Mi recomendación sobre el proceso de feedback, que te vaya muy bien. Cualquier cosa que necesites alrededor de este proceso te podemos apoyar. Que estés muy bien. Un abrazo. Nos vemos. Bye.